transparencia para decir la verdad y solo la verdad. Estamos de regreso aquí en Democracia, un espacio con transparencia donde se dice la verdad y solo la verdad. Omar, yo nunca había escuchado esto que te voy a decir. ¿Anda un rey perdido? Anda un rey perdido. Sí. Wow. Supuestamente de España, pero España no sabe dónde está. Y República Dominicana, porque se asume que él venía para acá, asumo que para el asunto del 16 de agosto. Anda perdido y nadie sabe dónde está. ¿Qué te parece eso? Nunca había escuchado algo igual. Un rey perdido. Sí, quizás anda retirado, ¿verdad? En un lugar donde él pueda meditar, desconectarse de todos los afanes que entiendo que debe de llevar un rey. ¿Tú sabes alguna parte del perfil de un rey? Si ustedes ven a un rey perdido, por favor llamen a las autoridades dominicanas para poder saber dónde está ese rey y nosotros responderle a España, ¿no? Bueno, de seguro él viene para la toma de posesión, ya poniéndonos un poquito más serios, en la que ya se ha informado vía la Cancillería que a esta toma de posesión no van a haber, esto lo vi en una plana de uno de los periódicos de circulación masiva, que decía, no van a haber funcionarios errantes, como que aparentemente todos estos años va todo el que se le ocurre porque quiere ir a brillar, porque quiere ir a ver, tú sabes, ese lobismo para conseguir esto para allí o conseguir algo para sí, o que lo vean que él está, que él ha participado, sí. O simplemente pasarela. Hay gente que vive de eso y publicando, entonces no van a haber funcionarios errantes en esta toma de posesión, ya el canciller lo dijo, porque el mismo presidente Luis Abinader desea una toma de posesión sobria, obviamente, porque estamos, el mundo y la República Dominicana está pasando por un momento de crisis, de una pandemia, donde todos los eventos deben de ser tomados con sobriedad, con una forma de respeto a, obviamente, la tasa de fallecidos que se tiene. No es momento de celebrar, ni momento de hacer ninguna algarabía. Obviamente, la República Dominicana se ha beneficiado con un cambio de mando que trae muchas expectativas y obviamente también los dominicanos esperan que se cumplan todo lo que él ha dicho. También dijeron, que van a ir diplomáticos, van a ir los diputados y los senadores, entonces, y obviamente la familia del presidente, la vicepresidenta, familia del presidente, los cercanos, ¿verdad? Su esposa, sus hijas. Y ese es el grupo de personas que va a poder ir a participar. O sea que ni tú ni yo, si te mandaste a hacer traje, bueno, tendrás otra ocasión para utilizar. Yo me mandé a hacer mi flu, como se decía en aquellos tiempos. Bueno, entonces estamos listos para presentar nuestro siguiente, vamos a pasar el bumper de última instancia, para recibir a nuestro invitado del día de hoy. El programa Democracia presenta Última Instancia, bajo la conducción del doctor Antoliano Peralta Romero. Vamos a seguir. Estamos de regreso aquí en Última Instancia, un espacio conducido por el doctor Antoliano Peralta, que en este caso nos ha enviado al licenciado Víctor Rodríguez para hablarnos de la administración tributaria. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, gracias a usted. Buenos días a usted y a los televidentes. Exacto, gracias por participar en ese espacio y darnos un poquito de su tiempo y de su conocimiento en estos momentos del COVID, que
la vida debe de seguir y los tributos también y la vida económica. Entonces, ¿qué información nos trae en el día de hoy? Decía Benjamin Franklin que dos cosas son permanentes en la vida. Dos cosas son inevitables en la vida, que eran los impuestos y la muerte. Después de ahí podemos establecer que no importa la existencia del COVID, habrá presencia de los impuestos. Y no importa la existencia del COVID, habrá presencia de la muerte en el momento en que nos toque. Esperamos que no sea ahora. La administración tributaria lo que está haciendo ahora mismo es difiriendo el pago de los impuestos, o sea, diferir el impuesto, mandarlo hacia adelante en la mayoría de los casos. Ha evitado el asunto de los anticipos, que dice que lo suspendió, no puede suspenderlo, lo que puede hacer es, conociendo las situaciones específicas de cada empresa, en términos de sus posibilidades económicas, dada la situación presente de disminución de la actividad, sí puede establecer que esa empresa este año no pague el anticipo. Eso significa que con la empresa, cuando no paguen el anticipo, van a pagar el impuesto entonces completo del año al final del año. Y eso va a traer otro problema, va a traer otros inconvenientes. Porque sería como un aplazamiento. Todo es un aplazamiento de lo que se está haciendo. Es diferir el pago del impuesto, no es exonerar el pago del impuesto, es diferirlo dada la situación específica en el momento. Eso había que hacerlo, pero eso hay que pensarlo siempre en términos de una acción de política. Y no correspondería a un administrador tributario anunciar ese tipo de cosas, sino al Ministerio de Hacienda, al Ministro de Hacienda, el sector de la política tributaria y de la política fiscal. Pero aquí tenemos un problema, un desfase institucional, donde el director de la DGI o el cobrador de impuestos parece ser un ministro que define política en términos de política tributaria. Así, las políticas se definen en el Ministerio de Hacienda, se define la estructura tributaria que tiene que acogerse a determinados principios constitucionales, que son los de equidad, justicia, igualdad, etcétera. Toda la estructura tributaria tiene que estar, en alguna forma, tiene que alcanzar la equidad, la justicia, la igualdad, y todo debe también acogerse al llamado principio de legalidad. Es decir, que cuando se habla de tributo, no se puede hablar de tributo en el aire como si fuéramos recaudadores de la Edad Media o de un Estado absoluto. Tenemos que considerar no solamente el problema de la recaudación, sino también los derechos de los ciudadanos. O sea, no hay posibilidad de administrar la aplicación de la ley sin considerar los derechos de los ciudadanos. El concepto de recaudador, que es que mucho se usa, que el director de una dirección general encargado de los impuestos, como la DGA, que es la de aduana, y la DGI, que es la de impuestos internos, ese concepto de recaudador es medieval y del Estado absoluto. La Revolución Francesa, creo que fue en mayo, pero en 1793, donde incluyó a Lavoisier, el padre de la química, ejecutó unos 17 recaudadores de impuestos, porque en ellos se expresaba el abuso del absolutismo, del Estado absoluto en ese momento. Y entonces, desde ahí en adelante, se recaudó impuestos considerando los derechos de los contribuyentes. En muchos sentidos, la administración tributaria que deja la DGDI no respetó los derechos de los contribuyentes. Cobró impuestos a sujetos que no tenían las condiciones para pagarlo, pero no solamente lo puso en condiciones de no pagarlo. ¿Y cómo usted pone a una persona en condiciones de no pagar? Cuando usted le cierra el negocio. Entonces, usted cierra una cafetería, usted cierra un salón, usted cierra un restaurante que tiene y tiene los mismos problemas ese restaurante que tiene hoy con el COVID. Y peor. Entonces,
que la administración, cuando está abusando de los contribuyentes, cerrando los negocios, está actuando como si fuera el COVID, o con los mismos efectos del COVID. Y está creando la imposibilidad de que los contribuyentes puedan pagar porque no tienen actividades económicas. Además de que cuando usted cierra un negocio, el negocio tiene costo que tiene que solventar, que si no trabaja no puede pagar alquiler, no puede pagar el costo de los empleados, no puede, o sea, el gasto de los empleados, y no puede pagar el costo de la mercancía que adquiere. Eso es lo que ha estado sucediendo con pequeños, medianos negocios, no con los grandes. Los grandes tienen una alfombra roja y tienen la posibilidad de ver al director general de impuestos. Pero una persona que tiene un negocio pequeño no tiene esa posibilidad, porque tiene un sinnúmero de obstáculos que empiezan en el lobby empiezan. Y no puede haber o sea, y su posibilidad no solamente del director, debe haber cualquier funcionario que le pueda resolver su problema, porque muchas veces no creemos que los cargos públicos son una herencia monárquica que tenemos y que eso se debe a nuestra condición, a nuestra vinculación con lo divino. Y los cargos públicos en la democracia, lo que nos hacen es agentes de la gente. O sea, nosotros somos agentes y servidores públicos. O sea, de quien nos paga. O sea, usted es un agente de la sociedad. Usted ni siquiera representa a la sociedad. Usted trabaja para la sociedad porque la sociedad le paga a usted para que trabaje para ella. Los representantes de la sociedad están en el Congreso y la gente votó por eso, pero no votó por usted como ministro, ni votó por usted como director de impuestos. Entonces, como no ha votado por usted, usted lo que está al servicio de eso. Entonces usted tiene que no solamente hablar en abstracto de servicio al cliente, usted tiene que hablar cuando se habla de impuestos, no solamente de servicio, usted tiene que hablar de derechos y hacer valer esos derechos que tiene el contribuyente. Pero los derechos que tiene el contribuyente no son los derechos que usted le otorga, son los derechos que él tiene en la Constitución como derechos fundamentales, que tal de propiedad. Entonces usted no puede cerrar un negocio y agarrar y ponerle un cartel cerrado el 1 de enero del año 2021 y no ponerle fecha de término de ese cierre. Es decir, que usted puede cerrarlo hasta el infinito. Pero hay mucha gente que no sabe que puede acudir a la administración a averiguar cuál es la situación y se encuentra con el problema de que el negocio está cerrado por más de 6 meses y no sabe qué hacer. Está cerrado por más de 6 meses cuando la ley establece que por delito tributario puede estar cerrado no más de 2 meses, pero la administración lo cierra hasta que ella considera que lo da. Entonces, esas son cosas que hay que cambiar. Hay que cambiar la relación del sujeto de la obligación tributaria, que actúa como contribuyente y que paga los impuestos, con el sujeto activo, que es el Estado, que cobra los impuestos, que es el acreedor, y funciona a través de la administración tributaria. Pero también hay que supeditar la administración tributaria a la política diseñada por el Ministerio de Hacienda, porque la administración no puede estar paralela haciendo una política diferente a la que hace el Ministerio de Hacienda. Y regularmente la administración funciona como un poder aparte dentro del Ejecutivo. Y siempre estamos pendientes de quién será el director general de impuestos. En ningún país del mundo se está pendiente de quién es el director general de impuestos. Se está pendiente de quién es el ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda es que define todo lo que se refiere a la recaudación, a las políticas y a todo lo que se va a aplicar en materia tributaria. Es decir, que el impuesto para una administración es un objeto. Y cuando digo que es un objeto, es una cosa que le viene dada y no puede modificarla, sino solamente aplicarla. Quienes pueden modificar esa cosa es el Congreso,
Quien puede establecer esa cosa es el Congreso. Quien la incluye como un instrumento de política es el Ministerio de Hacienda a los fines del Estado, realizado y ejecutado por el Poder Ejecutivo. Pero usted no puede tener una administración que funcione como algo aparte. Aunque puede tener independencia técnica, puede tener independencia en todo su ejercicio en cuanto al uso de recursos humanos, pero no puede tener independencia en cuanto al problema de la política formulada y de su diseño, porque tiene que integrarse a ella, no formar política, no hacer política tributaria paralela. Entonces, la administración tributaria es un aspecto importante que hay que ver. Y los impuestos, como hemos dicho, que son permanentes en la vida, también son otra cosa importante. Y los impuestos son permanentes en la vida porque los derechos que tienen los ciudadanos, su realización, tienen un costo. Hay un libro que se llama El costo de los derechos. Entonces, ¿cuál es el costo de los derechos? Todo lo que hay que gastar en tener jueces para que los derechos de ustedes funcionen, todo lo que hay que gastar en tener tribunales, todo lo que hay que gastar en energía eléctrica para los tribunales, es el costo de los derechos. Entonces, como hay que solventar el costo de los derechos, es necesario que existan los impuestos. Pero también hay otros derechos que son la salud, hay que pagar médico. Hay otros derechos que es la seguridad pública, hay que pagar policía y pagarle bien, como se ha establecido en el programa del PRM. Es decir, que si usted piensa en los derechos, no debe pensar los derechos en términos abstractos, como una posibilidad, sino como algo concreto, y la gente tiene que entenderlo y pagar los impuestos como parte de sus deberes, porque ese es un deber fundamental en la Constitución. El deber de tributar, pero el deber de tributar de acuerdo con la capacidad contributiva, con la capacidad de pago. O sea, la gente debe pagar impuestos, no porque debe pagar impuestos per cápita, o sea, por cabeza, sino debe pagar impuestos porque tiene una capacidad de pagarlo. Capacidad que se mide por el consumo que usted hace, por eso que existe el ITEVI. Capacidad que se mide por los ingresos que usted tiene, por eso existe el impuesto sobre la renta. Y capacidad que se mide por el patrimonio que usted tiene, por eso existe un impuesto sobre la propiedad inmobiliaria o sobre el patrimonio neto. Es decir, que en función de esa capacidad es que usted va a pagar impuestos. Usted no va a pagar impuestos porque a alguien se le ocurre que por su mera existencia usted tiene que pagarlo, porque eso se vuelve muy injusto. Entonces, el impuesto y los tributos en particular, o sea, no, corrijo, los tributos y el impuesto en particular, y las tasas, que es otro fenómeno que se cobra mucho en República Dominicana, pero nadie habla de ella. Y ni siquiera habla de si existe una base legal para cobrarla. Tasa paga usted cuando va a la Junta Central Electoral y saca un acta de nacimiento, que le dicen que le emite una institución, pero es que como se le emitiera el presidente de la Junta. Licenciado, usted me va a excusar, pero el tiempo se nos ha acabado. Si usted puede, en 2 o 3 palabras, no hay hacer problema. Un pequeñito resumen y volvemos la semana que viene. Ok, está bien. Es como se le emitiera el presidente de la Junta. La tasa, el acta de nacimiento, usted le emite una institución y no puede tener fecha de caducidad para que usted pague una tasa de nuevo. Es decir, que hay que trabajar el tema tributario, porque el tema tributario es un tema importante que nosotros tenemos que considerar, porque es el que nos afecta directamente lo que se llama el ingreso disponible, es decir, el ingreso que nosotros tenemos en los bolsillos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Víctor Rodríguez, por esta interesantísima exposición. Nos vemos en unos breves segundos con Poder Municipal. Democracia TV, transparencia para decir la verdad y solo la verdad.